Ningún anime me pertenece, al igual que las músicas e imágenes, todos los créditos a sus respectivos creadores. Broly en el mundo de Akame ga Kill, capítulo 3. El silencio que siguió a la muerte de Zanku fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de quienes ya han hecho esto muchas veces y saben que no hay nada que decir. Akame limpió Murasame con un gesto lento, pasando la hoja por un paño oscuro que guardaba en el cinturón. Shee le cerró Éxtase con un chasquido metálico y lo apoyó sobre su hombro. Bulat seguía con los brazos cruzados, observando el cuerpo del noble como quien mira un mueble viejo que ya no sirve. Mine bajó del árbol con un salto ágil, aterrizando en cuclillas sobre la nieve pisada. Se incorporó despacio, ajustándose la capucha, y miró a Leone. ¿Contenta?, preguntó, con un dejo de sarcasmo. Leone no respondió. Seguía mirando el cadáver de Zanku, los puños aún ligeramente tensos. Respiró hondo, una sola vez, y luego soltó el aire por la nariz. No, dijo al fin, y su voz sonó cansada. Pero ya no está. Es suficiente. Bulat dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Leone. Ella no se apartó. Tampoco dijo nada. Solo cerró los ojos un segundo y asintió. Nagenda no va a estar contenta, dijo Mine, encogiendo un hombro. Lo quería vivo. Nagenda no está aquí, respondió Leone, abriendo los ojos. Nosotros sí. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez fue diferente. No era tensión. Era una pausa, un respiro, el momento justo después de la tormenta en el que los asesinos se permiten bajar la guardia unos segundos antes de seguir adelante. Y fue entonces cuando lo oyeron. Un crujido de ramas. No cerca. No lejos. A unos metros, en la espesura del bosque, alguien se movía con poca discreción. No como un animal. Como una persona que llevaba horas caminando y ya no tenía fuerzas para preocuparse por el sigilo. Akame giró la cabeza apenas unos grados. Su mano volvió a cerrarse sobre Murasame. Alguien viene, dijo, en voz baja. Bulat se puso en guardia, aunque sin desenvainar. Shee le inclinó la cabeza con curiosidad. Mine levantó Pumpkin, pero sin apuntar todavía. Leone olfateó el aire y, de repente, su tensión se disipó. Frunció el ceño, luego puso los ojos en blanco. ¡Ay, no!, murmuró. Las ramas se apartaron con un ruido seco, y una figura emergió entre los árboles. Era un hombre joven, de cabello verde desordenado, con una capa oscura que le llegaba hasta las rodillas. Llevaba una mochila colgando del hombro, y su rostro estaba sudoroso, sus mejillas enrojecidas por el frío y el esfuerzo. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido media jornada sin parar. Por fin, jadeó, doblando el torso y apoyando las manos en las rodillas. Por fin los encuentro. Mine lo miró sin bajar el arma. ¿Lubok? El mismo, respondió él, levantando un dedo con aire cansado. El mismo que ha estado caminando todo el maldito día para alcanzarlos, ¿no podían esperar un poco? Bulat soltó una risa corta. El noble no iba a esperar. Ya lo veo, dijo Lubok, incorporándose y mirando a su alrededor. Su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. Primero fue el desconcierto. Parpadeó 2 veces, mirando los cuerpos esparcidos sobre la nieve, la sangre oscura sobre el barro, el carruaje abandonado. Luego frunció el ceño, como si estuviera haciendo cálculos mentales. Esto no es lo que me dijo Nagenda. ¿Qué te dijo?, preguntó Shee, con suavidad. Lubok se rascó la nuca, incómodo. Pues, que lo quería vivo. Que había que traerlo entero, para que respondiera por lo que hizo. Pero esto, señaló los cadáveres con un gesto amplio. No sé si a esto se refería. Mine alzó una ceja. ¿Y tú qué ibas a hacer? Ayudar, respondió Lubok, enderezándose y cruzando los brazos. Nagenda dijo que podía interferir el imperio. Que si aparecían soldados, yo les abriría paso. Sus dedos se movieron ligeramente, y algo brilló entre ellos. Un hilo casi invisible, fino como una telaraña. Crosstile. Pero por lo que veo, continuó, mirando los cadáveres y luego a sus compañeros. No hizo falta. Dejó escapar una risa corta, casi nerviosa. La verdad es que me he quedado sin trabajo antes de empezar. Pues siéntate y descansa, dijo Leone, encogiendo los hombros. Ya terminamos. Lubok la miró. Luego miró sus nudillos manchados de sangre. Luego miró el rostro desfigurado de Zanku, tirado boca arriba sobre la nieve. Silbó bajito. Supongo que no, se quedó en silencio un segundo, estudiando la escena. ¿Contento, al menos? Leone no respondió. Solo apartó la mirada.
Akame, que había estado observando a Lubok en silencio, habló por fin. Nagenda confía en ti. Por eso te envió. Lubok sonrió, recuperando algo de su actitud habitual. Se llevó una mano al pecho, en un gesto exagerado. ¡Qué bonito! Hasta que me hacen sentir útil. No te hagas, dijo Mine, bajando Pumpkin por completo. Sabes que eres útil. Solo que llegaste tarde. Tarde pero seguro, respondió él, encogiéndose de hombros. El grupo se relajó un poco. Lubok se acercó al carruaje, se apoyó contra uno de los laterales y dejó caer la mochila al suelo, junto a sus pies. Cerró los ojos un momento, recuperando el aliento. Cuando los abrió, su mirada se perdió en el bosque que rodeaba el camino. Los árboles retorcidos. La tierra pálida. El silencio que no era natural. Frunció el ceño. Oigan, dijo, con un tono más bajo que antes. ¿No sienten el ambiente? Mine lo miró. ¿A qué te refieres? Lubok no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron los árboles, las sombras, los claros donde la luz no llegaba. Está pesado, dijo al fin. Demasiado pesado. Shea le inclinó la cabeza. ¿Siempre ha sido así? No lo sé, respondió Lubok, encogiéndose de hombros. Pero cuando aún trabajaba para el imperio, escuché rumores. Campesinos, soldados, algunos oficiales, todos hablaban de este lugar. Leone, que estaba apoyada contra un árbol, enderezó el cuerpo. Lo miró con atención. ¿Y qué decían? Lubok dudó un segundo. Luego suspiró. Que en este bosque, hace muchos años, cayó algo. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio del combate, ni el de la muerte. Era el silencio de la atención. Todos estaban escuchando. Mine resopló. ¿Algo? ¿Qué específico? Sí, ya sé, Lubok levantó las manos en un gesto de rendición. Unos decían que era un monstruo, otros un demonio, otros ni siquiera sabían cómo llamarlo. Su tono bajó un poco más. Pero todos coincidían en algo. Miró alrededor. El bosque parecía devolverle la mirada. Esa noche, fue diferente. El viento pasó entre los árboles. No era fuerte, pero hizo que las ramas crujieran. Un sonido seco, quejumbroso. Decían que el aire pesaba, continuó Lubok. Que el bosque cambió. Y que desde entonces, hizo una pausa. Dejó que las palabras reposaran en el aire frío. Nunca volvió a sentirse normal. Shea le inclinó la cabeza. ¿Y esa historia es verdad? ¿Quién sabe?, respondió Lubok, encogiendo un hombro. Yo solo la escuché. De repente, su rostro cambió. Esa expresión seria se disipó, reemplazada por una sonrisa pícara. Miró a sus compañeros con ojos brillantes. Yo digo que, todavía está aquí. Lo dijo en tono de broma. O al menos, eso quiso aparentar. Mine puso los ojos en blanco. Muy gracioso. Pero Leone no rió. Se había quedado en silencio, mirando el bosque. Sus dedos se movían, inquietos. Olfateó el aire una vez, dos veces. Sus pupilas felinas se dilataron apenas. No bromees con eso, dijo, y su voz no sonó relajada. Mine la miró raro. ¿Qué pasa contigo? Leone frunció el ceño. Olfateó de nuevo. Sus hombros se tensaron. No me gusta, murmuró. Hay algo raro aquí. Y de repente, como si un resorte se le hubiera roto, se cruzó de brazos y levantó la voz con un tono exagerado que contrastaba con la tensión de hace un segundo. ¿Y si sí hay algo aquí, qué? Dijo, mirando a todos con ojos desorbitados. Yo no vine a pelear con fantasmas. Bulat soltó una risa baja, pero no dijo nada. Solo observó el bosque con atención, los brazos aún cruzados, alerta. Mine negó con la cabeza, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Eres increíble. Soy realista, corrigió Leone, aunque sus ojos seguían recorriendo los árboles con desconfianza. Akame observó a sus compañeros en silencio. Luego miró el bosque. No dijo nada. Pero sus dedos seguían cerca de Murasame. Lubok, que había estado riéndose bajito del berrinche de Leone, poco a poco fue perdiendo la sonrisa. Sus ojos recorrieron los árboles retorcidos, la tierra pálida, los claros donde la luz no llegaba. De hecho, dijo, recuperando un tono más serio. Ese rumor ya corrió bastante. Todos lo miraron. Comerciantes, nobles, incluso algunos del imperio, continuó. Todos saben que esta zona no es normal. ¿Y qué hacen con esa información?, preguntó Shea. Lubok se encogió de hombros. ¿Por eso ahora vienen más armados, o no vienen? Mine frunció el ceño. ¿Estás diciendo que la gente evita este lugar?
La gente inteligente, sí, respondió Lubok. Los demás, bueno, ya viste lo que les pasó. Señaló los cadáveres con un gesto de la cabeza. Aunque esto no fue el bosque. Esto fuimos nosotros. Nadie respondió. El viento volvió a soplar. Las ramas crujieron. Lubok dejó de mirar el bosque y se encogió de hombros. Bueno, da igual, dijo, recuperando su tono despreocupado. No es asunto nuestro. La misión ya está cumplida. Mine asintió, guardando Pumpkin a la espalda. Zanku está muerto. Sus guardias también. No hay más que hacer aquí. Akame observó el bosque un último instante. Luego giró sobre sus talones. Vámonos. Shea le ajustó éxtasis sobre su hombro y sonrió con suavidad. Fue un trabajo limpio. Aunque un poco más ruidoso de lo habitual. ¿Limpio? Lubok levantó una ceja, mirando los cuerpos esparcidos. ¿Llamas limpio a esto? Sí, respondió Shea, sin inmutarse. Sigue siendo limpio. Lubok negó con la cabeza, pero no insistió. Leone se estiró, crujiendo el cuello, y miró a Lubok con una sonrisa pícara. Bueno, menos mal que viniste, ¿eh? Sin ti no habríamos podido. Lubok puso los ojos en blanco. Muy graciosa. No es gracia, dijo Leone, encogiendo un hombro. Es la verdad. Llegaste cuando ya habíamos terminado. Podrías haberte quedado en la base. Nagenda me envió, se defendió Lubok, cruzando los brazos. No es mi culpa que ustedes sean más rápidos de lo que pensaba. Más rápidos y más efectivos, añadió Mine, con una sonrisa burlona. Lubok suspiró, derrotado. Está bien, está bien. No sirvo para nada. La próxima vez me quedo durmiendo. Eso haces siempre, dijo Bulat, soltando una risa baja. El grupo comenzó a moverse. Akame ya se había adelantado unos pasos, marcando el rumbo de regreso. Shea le la siguió con su andar pausado. Bulat recogió su capa del suelo y la ajustó sobre sus hombros. Leone dio una palmada en la espalda de Lubok, casi haciéndolo tropezar. Vamos, niño. Que si no te apuras, te llevará el coco. Lubok abrió los ojos con exageración y llevó las manos a la cabeza, como si algo ya le estuviera cayendo encima. No digas eso. Exclamó, con un tono que mezclaba queja y risa. Ahora no voy a poder dormir tranquilo. Mine soltó una risa corta. Pobre Lubok. Tan valiente con los nobles y tan miedoso con los cuentos. No es miedo, respondió él, apretando el paso para alcanzarlos. Es precaución. Son cosas distintas. Claro, dijo Leone, con una sonrisa amplia. Precaución. Lubok la miró con el ceño fruncido, pero sus ojos brillaban con picardía. Negó con la cabeza, riéndose bajito, y siguió caminando junto a ellos. El grupo se perdió entre los árboles, dejando atrás el carruaje, los cuerpos y la nieve manchada de sangre. El bosque volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez, era un silencio normal. El sol se fue apagando detrás de los árboles como una brasa que pierde su fuerza. La luz se volvió gris, después azul oscuro, y pronto la noche se instaló por completo sobre el bosque, extendiendo su manto de sombras por cada rincón. El grupo caminaba en fila. Akame adelante, marcando el rumbo con la seguridad de quien ha recorrido ese camino decenas de veces. Bulat atrás, asegurando que nadie se quedara. Entre ellos, el silencio. No era un silencio tenso. Era el silencio de quienes ya han pasado por esto muchas veces y saben que no hace falta hablar. Leone iba en medio. Sus nudillos estaban amoratados, la piel irritada y marcada por los golpes que había descargado sobre el rostro de Zanku. No sentía dolor. Pero algo le apretaba el pecho desde adentro, como una mano invisible que no terminaba de soltarlo. Las manchas de sangre seca en sus puños parecían más oscuras bajo la luz de la luna. Shea le caminaba detrás de ella, con éxtasis al hombro. De vez en cuando miraba a Leone, abría la boca y la volvía a cerrar. No encontraba las palabras. O quizás sí, pero sabía que aquel no era el momento. Sus dedos acariciaban el metal frío de su teigu como si buscaran consuelo en él. Mine iba con los dedos entumecidos dentro de los guantes. El frío le mordía la nariz y las orejas, afilado como un cuchillo de cocina. Tosió una vez, escupió al suelo, y siguió caminando con la mirada fija en la espalda de Akame. Su aliento se condensaba en pequeñas nubes de vapor que desaparecían al instante. Lubok cerraba el grupo con Bulat. No había dicho una sola broma desde que salieron del claro. Eso decía más que cualquier queja. Su mochila le golpeaba la espalda a cada paso, y cada tanto se detenía a ajustársela, rezongando bajito. ¿Cuánto falta?
Preguntó Mine, después de un largo rato de caminar en silencio. Su voz sonó más cansada de lo que ella quería admitir. Unas horas, respondió Akame, sin volverse. Siempre dices lo mismo. Porque siempre falta lo mismo. Mine resopló y se calló. Pero no había enojo en su resoplido. Era solo cansancio acumulado, de ese que se instala en los huesos y no se va hasta que por fin cierras los ojos. El bosque de noche era distinto. Los árboles, que bajo el sol parecían retorcidos pero vivos, bajo la luz de la luna se convertían en esqueletos alzados contra el cielo. Las ramas desnudas parecían dedos de esqueletos gigantes, moviéndose apenas con el viento. Las sombras se alargaban y encogían como si tuvieran vida propia. Leone olfateó el aire un par de veces, girando la cabeza en todas direcciones. Frunció el ceño. No hay animales, dijo. Bulat levantó la cabeza. Llevaba un rato mirando al suelo, concentrado en no pisar ninguna raíz traicionera. ¿Qué? No he oído un solo lobo desde que entramos, respondió Leone, deteniéndose un segundo. Ni zorros. Ni búhos. Nada. El bosque está completamente vacío. Bulat esperó unos segundos, como si él mismo estuviera escuchando para comprobarlo. El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento hacía ruido entre las hojas secas. Puede que sea el frío, dijo finalmente. He pasado inviernos peores que este, respondió Leone, y no dijo nada más. Pero su mirada siguió recorriendo los árboles, alerta, desconfiada. Algo no le gustaba. Algo le decía que aquel bosque no era un lugar al que quisiera volver. Siguieron caminando. La noche se alargó como un chicle mal estirado, pegajosa y eterna. La luna subió lentamente por el cielo, pintando la nieve de un tono plateado que parecía sacado de un sueño. Las estrellas parpadeaban allá arriba, indiferentes al cansancio de los caminantes. Las piernas empezaron a pesar. Los hombros también. Mine empezó a arrastrar los pies, dejando surcos en la nieve como las marcas de un barco que se hunde lentamente. Sheele caminaba como sonámbula, con los ojos semicerrados y el cuerpo meciéndose apenas de un lado a otro. Hasta Akame, que nunca se quejaba y parecía hecha de hierro, aminoró el paso un par de veces para que el resto pudiera seguirla. Lubok fue el primero en quejarse abiertamente. No podía evitarlo. Era más fuerte que él. No puedo más, dijo, deteniéndose por completo y apoyando las manos en las rodillas. Jadeaba como si hubiera corrido una maratón. Mis piernas ya no responden. Me duelen hasta los huesos. Falta poco, dijo Bulat, con su tono calmado de siempre. Llevas diciendo eso desde hace 3 horas, se quejó Lubok, sin levantar la cabeza. Porque hace 3 horas que falta poco. Mine soltó una risa corta, cansada, que se perdió entre los árboles como un eco lejano. No era una risa feliz. Era una risa de agotamiento, de esas que salen cuando ya no te queda energía ni para fruncir el ceño. Lubok gimió, se incorporó con un esfuerzo que parecía costarle la vida, se sacudió la nieve de las rodillas y dio 2 pasos. El tercero fue el malo. Su pie se enganchó en una raíz escondida bajo la nieve, de esas que parecían puestas a propósito para que los incautos tropezaran. Perdió el equilibrio y, en lugar de caer de frente como esperaba, su cuerpo giró apenas y se fue de costado. La mochila se le aplastó contra el brazo derecho y la cadera, clavándole la hebilla en el hueso. El golpe fue seco. Se oyó en todo el bosque como un látigo. «¡Maldita sea!», exclamó, con la voz ahogada por la indignación. «Lo que me faltaba. Esto ya es demasiado». Se quedó ahí un momento, de costado, con una mano apoyada en el suelo y la otra atrapada bajo la mochila. Giró la cabeza y miró el cielo oscuro, las estrellas que parpadeaban allá arriba como burlándose de él desde lo alto. Suspiró con fuerza. Pateó la nieve con la pierna libre, una y otra vez, como un niño haciendo un berrinche en medio del bosque. Mine se dobló de la risa. No fue una risa disimulada ni contenida. Fue una carcajada limpia, de esas que duelen en las costillas y salen del estómago sin permiso. Se agarró los costados y jadeó entre risa y risa. ¿Estás bien?, preguntó Sheele, inclinándose sobre él con genuina preocupación. Sus ojos grandes y suaves miraron a Lubok como si fuera un animalito herido. No, respondió Lubok, sin moverse de su posición ridícula. Tenía la cara medio enterrada en la nieve y la voz le sonaba ahogada. He muerto. Esto es el más allá. Y hace frío. Siempre hace frío, dijo Akame, sin volverse y sin detener su marcha. Lubok gimió como un animal herido. Entonces esto es el más allá y hace frío. Peor aún. Akame no dijo nada más. Siguió caminando, ajena a la queja.
Pero Mine, que estaba cerca, juraría haber visto una pequeña curva en las comisuras de sus labios antes de que se volviera. Bulat se acercó, lo agarró del brazo izquierdo, el que no tenía la mochila encima, y lo puso de pie de un tirón seco. Lubok soltó un quejido agudo cuando sintió la fuerza del tirón, se sacudió la nieve del costado, se recolocó la mochila que se le había corrido hacia la espalda y se frotó la cadera donde había recibido el golpe. «Gracias», murmuró, con un tono que intentaba ser digno pero no le salía. La voz le tembló un poco. «Camina», respondió Bulat, y le dio una palmada en el brazo que sonó como un bofetón cariñoso. Lubok dio 2 pasos laterales para recuperar el equilibrio, tambaleándose como un borracho, lanzó una mirada de odio a la raíz culpable, y apretó el paso para alcanzar al resto del grupo, que ya se había adelantado varios metros. Mine seguía riéndose bajito. Se había quitado un guante para secarse las lágrimas que le habían salido de tanto reír. «Cállate», dijo Lubok, con la cara colorada por el frío y la vergüenza. «No puedo», respondió ella. «Tengo el recuerdo guardado para siempre. Me lo llevo a la tumba». Lubok suspiró, negó con la cabeza, y se concentró en no tropezar otra vez. Pero esta vez caminó más cerca de Bulat, por si acaso. El frío se volvió más duro antes del amanecer, como si el invierno quisiera dar un último latigazo antes de retirarse. El viento se coló por las costuras de las capas y mordió la piel con dientes de hielo. El cielo empezó a aclarar lentamente, primero gris como ceniza de hoguera apagada, después rosa pálido como la piel de una fruta recién pelada. Y entonces vieron las luces. 2 linternas mal puestas en el exterior, colgando de ganchos oxidados. El reflejo débil de una vela tras una ventana empañada por la condensación. Nada que pudiera verse desde la distancia. Nada que delatara el escondite ante un ojo inexperto. Pero ellos conocían cada árbol, cada piedra, cada pliegue del terreno alrededor de la base. Esas pequeñas motas de luz eran más reconfortantes que un fuego en una taberna. «Llegamos», dijo Akame, y por primera vez en toda la noche, su voz sonó menos tensa. Sus hombros, que había mantenido firmes durante horas, bajaron apenas 1 centímetro. El refugio estaba callado. Dormido todavía, como una bestia que descansa después de la caza. Adentro, una mesa desordenada con platos sin lavar amontonados uno encima de otro, una taza de té a medio terminar que ya debía estar frío como el hielo. Una manta arrugada en una esquina, junto a unas botas viejas. El olor a madera quemada y a hierba seca llenaba el ambiente. Al entrar, el cansancio les cayó encima como un muro de ladrillos. Mine se dejó caer contra la pared y cerró los ojos un segundo, dejando que la cabeza se le fuera hacia atrás. She le apoyó extase en un rincón, junto a la chimenea apagada, y suspiró tan hondo que parecía que se le iba la vida. Bulat se estiró el cuello, haciendo crujir las vértebras con un sonido que hizo mueca a Lubok. Lubok soltó la mochila con un golpe sordo, que resonó en el silencio de la base, y se frotó los hombros con gestos exagerados. Akame colgó su capa en un gancho de madera junto a la puerta, con movimientos lentos pero precisos. Pero antes de que pudieran dar 2 pasos hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones, una voz los detuvo. Fría. Clara. Inconfundible. Llegaron antes de lo previsto. Nagenda estaba despierta. Llevaba puesta la ropa de siempre, oscura y funcional, y tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Apoyada contra el borde de la mesa central, los miró entrar uno por uno con ese ojo único que parecía ver más que 2. No se movió cuando cerraron la puerta. No dijo nada más hasta que todos estuvieron dentro y el aire frío dejó de colarse por la rendija. Los observó en silencio. Las capuchas todavía bajadas, algunas chorreando agua derretida que goteaba en el suelo de madera. Las mejillas enrojecidas por el frío, como si alguien les hubiera frotado la piel con hielo. Las ojeras profundas de una noche sin dormir, oscuras como agujeros en el fondo de un pozo. Las manchas de sangre seca en los puños de Leone, que ya no eran rojas sino marrones, casi negras bajo la luz de las velas. Nagenda se quedó mirando esas manchas un segundo más que al resto. Sus dedos se movieron apenas sobre su propio brazo, un gesto nervioso que casi nadie conocía. «Informe», dijo. No era una orden gritada. No hacía falta. Era una orden dicha en voz baja, pero con un peso que llenaba toda la habitación. Nadie se atrevía a bostezar. Nadie se atrevía a moverse. El aire se volvió denso, como antes de una tormenta de verano. Akame dio un paso al frente. Su rostro estaba igual de cansado que el de los demás, pero su espalda seguía recta como una vela y su voz sonó firme, como el filo de su espada. El objetivo fue interceptado en el bosque, dijo. 9 guardias.
Todos muertos. Zanku también. La última palabra quedó flotando en el aire como una pluma empujada por el viento. Zanku también. 4 sílabas que resumían una noche entera de violencia, fatiga y sangre. Nagenda no se movió. No parpadeó. No cambió la posición de sus brazos cruzados. Solo miró a Akame durante unos segundos que se hicieron eternos, y luego desvió la mirada hacia Leone. Mi orden, dijo Nagenda, pausada, como si quisiera que cada palabra se clavara en la madera de la mesa como un clavo, era traerlo vivo. El silencio que siguió no fue un silencio vacío. Fue un silencio denso, pesado, como una manta húmeda que cayera sobre los hombros de todos. Mine miró al suelo y se mordió el labio inferior con tanta fuerza que casi saca sangre. Shee le apretó las manos contra su falda, los nudillos blancos. Lubok, que estaba junto a la puerta, dejó de moverse por completo y contuvo la respiración. Bulat mantuvo los brazos cruzados y el rostro impasible, pero sus dedos se apretaron contra sus propios bíceps. Akame sostuvo la mirada de Nagenda. No parpadeó. No se inmutó. Lo sé, dijo. 2 palabras. No más. No hizo falta. Nagenda exhaló por la nariz. Fue un sonido corto, casi un resoplido, pero en el silencio de la habitación sonó como un trueno lejano retumbando entre montañas. Explícalo, ordenó, y esta vez su voz no se dirigía a Akame. Se dirigía directamente a Leone. Leone dio un paso adelante. No lo pensó. Simplemente ocurrió, como si su cuerpo supiera lo que tenía que hacer antes de que su cabeza lo decidiera. Sus botas dejaron una mancha de nieve derretida en el suelo de madera. Se quedó frente a Nagenda, con los hombros caídos pero la barbilla levantada, como un soldado que acepta su juicio. Salió del carruaje, comenzó, y su voz sonó más grave de lo normal, como si las palabras tuvieran que subir desde algún lugar profundo de su pecho. Nos vio. Vio los cuerpos de sus guardias. Y lo primero que hizo fue ofrecernos dinero. Hizo una pausa. Tragó saliva. Sus dedos se cerraron ligeramente, recordando la sensación de la carne bajo sus puños. Tierras. Cargos. Todo lo que tuviera. Como si eso pudiera comprarnos. Como si la vida de esa chica valiera lo mismo que unas cuantas monedas de oro. Bulat le dijo que lo querías vivo. Que iba a responder por lo que hizo. Zanku nos miró, nos vio las caras, y siguió ofreciendo más. Como si no hubiera oído. O como si no le importara. Apretó la mandíbula. Se le marcaron los músculos de las mejillas. Dejé de escuchar. Miró sus propios nudillos. Los moratones violetas. Las pequeñas fisuras en la piel donde la sangre se había secado y se estaba formando costra. Lo golpeé. 1 vez. 2. Perdí la cuenta. Cuando quise darme cuenta, ya no se movía. Levantó la vista hacia Nagenda. No había desafío en sus ojos color ámbar. Tampoco había miedo. Había una especie de calma fría, la calma de quien ya ha decidido lo que iba a decir antes de cruzar la puerta, y no va a echarse atrás aunque le cueste la vida. No me arrepiento. Nagenda la observó en silencio. Un silencio largo, incómodo, que hizo que Mine cambiara el peso de un pie al otro y que Lubok tragara saliva en seco, sintiendo como la nuez le subía y bajaba por la garganta. Leone no bajó la mirada. Se mantuvo firme, con los pies clavados en el suelo como árboles viejos. Lubok, que llevaba varios minutos mordiéndose la lengua hasta sentir gusto a sangre, sintió que ya no podía más. Se rascó la nuca y soltó un suspiro que rompió el silencio como una piedra al agua. Para ser justos, dijo, y su tono alegre sonó fuera de lugar, como una moneda que cae al suelo en medio de una ceremonia, Zanku ya estaba bastante muerto antes de que yo llegara. Cuando digo bastante muerto quiero decir que Leone lo había dejado irreconocible. Yo solo llegué a tiempo para no hacer absolutamente nada. Mine soltó una risa. No fue una risa disimulada ni contenida. Fue una risa breve, casi un ladrido, que se escapó de su boca antes de que pudiera detenerla. Se tapó con la mano, pero el daño ya estaba hecho. Sus hombros se sacudieron un par de veces mientras intentaba recuperar la compostura. Nagenda giró la cabeza y la miró. La risa se murió al instante, como una llama a la que le cortan el oxígeno. Mine enrojeció hasta las orejas y de repente el techo de madera se convirtió en el objeto más interesante del universo. Nagenda volvió a Leone. Sus ojos se encontraron otra vez, los de la comandante y los de la asesina. Pasaron 5 segundos. 10. 15. Y entonces, algo cambió en el rostro de Nagenda. No fue una sonrisa. No fue un gesto grande.
Fue una pequeña relajación en las comisuras de los labios, un parpadeo más lento, un movimiento apenas perceptible en los hombros. Como si hubiera estado sosteniendo una cuerda tensa durante horas y hubiera decidido, por fin, soltarla. No era lo que ordené, dijo, y su voz ya no tenía el filo de antes. Era más baja. Casi privada. Como si hablara consigo misma. Pero al final, hizo una pausa. Miró a Leone. Miró a los demás. Miró la puerta cerrada detrás de Lubbock. Sigue siendo un noble menos. Leone soltó el aire que había estado guardando desde que entraron en la base. Fue un suspiro largo, tembloroso, que le salió del fondo de los pulmones y empañó el aire frente a su boca. Sus hombros, que habían estado tensos hasta los cielos, se vinieron abajo como si alguien hubiera cortado las cuerdas que los sujetaban. Nagenda se apartó de la mesa y caminó 2 pasos hacia la ventana. La luz del amanecer entraba en forma de rayos pálidos, todavía fríos, que iluminaban el polvo flotando en el aire como pequeñas motas de oro. Un monstruo menos, dijo, como si estuviera anotando la palabra en algún libro invisible que solo ella podía ver. El imperio no va a llorarlo. Y nosotros tenemos cosas más importantes que hacer que lamentar a un maldito noble corrupto. Se volvió hacia ellos. Su ojo único recorrió el grupo otra vez, pero esta vez no era inspección. Era reconocimiento. Una forma silenciosa de decirse que hicieron lo que pudieron, y eso es suficiente. Descansen, dijo, y su voz sonó casi normal, casi cotidiana, como si estuviera recomendando tomar un té antes de dormir. Se lo ganaron. Tomó la taza de té que llevaba horas sobre la mesa, probablemente fría como el hielo, y bebió un sorbo sin hacer ninguna mueca de desagrado. Luego, con la taza todavía en la mano, añadió. Y la próxima vez, intenten dejarme decidir cuando ejecuto a alguien. No me gusta que me hagan el trabajo antes de encargarlo. Mine sonrió. No una sonrisa nerviosa ni forzada. Una sonrisa de verdad, de esas que le iluminaban la cara y la hacían parecer más joven, más humana. Tomaremos nota. Dudo mucho eso, respondió Nagenda, y esta vez no había regaño en su voz. Había algo parecido a la costumbre. A la confianza. A saber que ese grupo de asesinos desobedientes era lo mejor que tenía en este mundo de mierda. El ambiente se descensó como un puño que se abre lentamente, dedo por dedo, hasta quedar completamente relajado. Akame se fue sin decir nada. No hacía falta. Cruzó la sala con pasos silenciosos, pisando apenas, empujó la puerta del pasillo y desapareció en dirección a su habitación como una sombra que se disuelve en la oscuridad de la mañana. Sheila la siguió, con éxtasis colgando de un hombro y los ojos entornados por el sueño. Antes de irse, rozó el brazo de Leone con la punta de los dedos. Un gesto pequeño. Rápido. Casi imperceptible. Pero Leone lo sintió. Fue como una brasa diminuta en medio del hielo. Mine se envolvió en una manta que encontró doblada en una silla y caminó hacia el fondo con pasos cortos y pesados. Bostezó mientras caminaba, sin taparse la boca, y su bostezo fue tan grande que crujió la mandíbula y se le aguaron los ojos. Lubbock recogió su mochila del suelo, se la colgó al hombro y dijo, con una mezcla de alivio y dramatismo que solo él sabía lograr. Por fin, una cama. Una maldita cama. Y desapareció por el mismo pasillo que las demás, arrastrando los pies y maldiciendo bajito cada vez que la mochila le golpeaba la espalda. Bulat no se movió. Se quedó sentado en el banco de la mesa, con los codos apoyados en la madera y la mirada perdida en la pared de enfrente. No parecía cansado. No parecía nada. Solo estaba ahí, presente, como una roca en medio de un río. A veces era difícil saber qué pasaba por su cabeza. Pero esa era su manera. Y todos la respetaban. Leone caminó hacia la puerta trasera, la que daba a un pequeño patio donde a veces Nagenda se sentaba a pensar cuando creía que nadie la veía. Tenía la mano en el picaporte de metal frío cuando Nagenda habló. No fuerte. No para todos. Solo para ella. Hiciste lo que creíste correcto. Leone se detuvo. Su mano quedó inmóvil sobre el metal. No se volvió. No dijo nada. Solo movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo una vez, lenta, como asintiendo a algo que solo ella podía oír. Abrió la puerta. El aire frío de la mañana entró en la base, fresco y limpio, con olor a nieve recién caída y a madera mojada. Leone salió al patio. La puerta se cerró tras ella con un golpe suave. Nagenda se quedó sola en la sala. Bueno, no completamente sola. Bulat seguía en el banco, con los codos en la mesa y la mirada perdida. Pero Bulat era como parte del mobiliario cuando se quedaba quieto. Su presencia no rompía el silencio. Lo acompañaba.
Nagenda dejó la taza vacía sobre la mesa con un golpecito seco y se acercó a la ventana. Afuera, el sol ya había despegado del horizonte y comenzaba a trepar por el cielo. Los rayos entraban más derechos ahora y pintaban rayas doradas sobre el suelo de tierra apisonada. El polvo bailaba en esas columnas de luz, diminuto y lento, como si el tiempo dentro de la base fuera más blando que fuera. Miró hacia el bosque. Hacia donde no se veía nada. Hacia donde no había caminos ni luces ni señales de vida. Solo árboles, nieve, el silencio de la mañana. Nada más. Bien hecho, murmuró, tan bajo que ni siquiera Bulat, sentado a pocos metros, pudo oírla. Se quedó un momento más junto a la ventana, con el único ojo fijo en el horizonte. Luego se apartó, recogió la taza y la llevó a una pequeña pila de platos sucios junto a la pared. El agua estaba fría. No le importó. La base quedó en silencio. No un silencio tenso. No un silencio triste. El silencio de los asesinos que han vuelto a casa y pueden permitirse, al fin, cerrar los ojos un rato. Afuera, los rayos del sol comenzaban a derretir la escarcha sobre las ramas más altas. Pequeñas gotas de agua se formaban en las puntas y caían al suelo con un sonido tan suave que nadie las oía. La luz se estiraba sobre la nieve, y la nieve, poco a poco, empezaba a ceder. El invierno no iba a durar para siempre. Fin del capítulo 3. Espero que les haya gustado, muchachos. He estado más ocupado estos últimos días que casi no me ha dado tiempo de hacer los capítulos, pero trataré de traerles el siguiente lo más pronto posible. Suscríbete si aún no lo estás, regálame tu like y comenta que eso me motiva a seguir con esta historia. Hasta pronto.